todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con un invitado muy especial del que vamos a hablar de unos temas muy interesantes relacionados con los servicios financieros y la transformación del sector. Así que démosle la bienvenida a Óscar Unibio. Óscar es un emprendedor fintech que han desarrollado una plataforma muy interesante de la que ya él seguramente nos va a contar en unos minutos. Así que bienvenido, Óscar. Hola, Oscar, ¿cómo vas? Un gusto estar en tu espacio. Y pues bueno, te cuento un poco en qué es en lo que he andado durante estos años y pues por qué llegamos acá y pues al final acabamos conectándonos con este ecosistema de emprendimiento y también pues de servicios financieros apalancados en tecnología. Pues de base soy ingeniero industrial, algunos estudios de posgrado, pues digamos que pues nada hay para profundizar. Y pues bueno, siempre he sido un gomoso con la tecnología, desde que empecé a trabajar ya hace casi 19 años, ya el año entrante cumplo 20. Siempre he sido un apasionado con los temas de la tecnología, el desarrollo de software, y siempre he estado muy engomado con eso. Pues de hecho soy un ingeniero industrial que desarrolla software, aún desarrollo. Pues de alguna manera eso me ha brindado bastantes herramientas, background bien interesante para poder sacar adelante diferentes emprendimientos en compañías de otros, en otras compañías y obviamente pues en las que yo he tenido oportunidad de impulsar pues desde mis propias capacidades. Entonces, digamos que en eso nos hemos movido. Mi trayectoria pues básicamente arranca precisamente en el sector financiero. Digamos que me empiezo a especializar ahí precisamente por la trayectoria y experiencia que inclusive desde mis propios papás hubo y pues yo entré a trabajar a Megabanco en el 2001 y ahí empecé pues digamos una trayectoria bien interesante, precisamente metido en las áreas de tecnología y pues fruto de todo eso pude incorporarme en el equipo de desarrollo. Digamos que esa es mi principal escuela. Los que están ahí, los que hicieron parte de ese equipo, pues hoy por hoy, pues de alguna manera varios de ellos siguen siendo mis mentores y esa escuela es la que aún mantiene varios de los conceptos que hoy en día aplico, desde el arte de lo simple, desde el punto de vista de no comer tanto cuento con tantos términos y conceptos hoy en día con las tecnologías emergentes, que pues en realidad casi todo se reduce a lo simple de nuevo. Entonces fue una gran escuela, ahí tuve oportunidad de incorporarme dentro del equipo del desarrollo del core bancario, que pues claramente era uno de los pocos en el sector financiero que estaba desarrollando su propia solución tecnológica del core del negocio in-house. Sobre esa base, pues, digamos que se dio toda esa trayectoria. Luego, pues, se dio la adquisición y la migración al Banco Bogotá, que adquirió Megabanco en el 2007 y pues ahí estuve trabajando un par de años también en el equipo de desarrollo, pues manteniendo y desarrollando roadmap pues, para algunos productos que habían sobrevivido a Megabanco. Pero pasó algo y ahí es en donde empiezan a hacer un poquito este tema del emprendimiento y es que una vez me retiro del Banco de Bogotá, pues digamos que al principio no se veía nada raro de parte del banco, pues con mi retiro me fui y al mes ya estaban teniendo unas complicaciones con varias de las plataformas que yo soportaba y vimos la oportunidad junto con el banco de constituir una compañía nueva que se llama BizLogic, con la cual pues le mantuviéramos un soporte y un mantenimiento pues a los temas que ahí se está trabajando y efectivamente duramos ahí un par de años ofreciendo algunos servicios y algunos proyectos con el banco y pues digamos que contamos con esa fortuna. También apoyamos sobre esa época al Banco Coop Central en el proceso de conversión a banco, digamos en un proyecto muy pequeño que acompañamos. Y digamos que eso fue como paralelo a los temas que estuvimos haciendo con Procesa Vertec. Ya en el 2014 me retiro de Procesa, pues básicamente ya con el propósito de dedicarme 100% a mi compañía, a este emprendimiento. Y pues esta compañía en realidad no tenía nada, en realidad era un conjunto pues, de servicios y pues hacíamos de todo, hacíamos botones, cosíamos ojales, pero en realidad no había una estrategia de producto y fue lo primero que hice, de organizar ya una estrategia de productos y servicios que estuvieran un poco más concentrados con unos propósitos específicos. Y en el 2015 nace BizHeart, que pues, es básicamente el FinTech Engine que hoy en día estamos comercializando, ofreciendo. Ya vamos a hablar un poquito de él. Y pues digamos que fue una muy buena experiencia en términos de pues ya haber tenido mi primer round de emprendimiento. Como todo, en esos primeros rounds de emprendimiento pues se aprende bastante
de lo bueno y de lo malo, y claramente pues tuvimos bastantes tropiezos, hubo ahí, digamos, unas brechas que se tuvieron que cubrir, y pues básicamente tuvimos que tomar algunas decisiones para contraer un poco el negocio y hacer una reestructuración de esa estrategia. Ya hoy completamos año y medio luego de ese round, en donde pues básicamente hicimos una reestructuración de nuevo de la estrategia del producto, y pues ya hablaremos precisamente de ese producto estrella al que tanto me refiero. Y pues ya, ahorita estamos full dedicados precisamente a emprender con BizLogic, con BizHeart como producto. Ya vamos a hablar un poquito de ellos y de qué cosas estamos logrando, porque estamos haciendo unas vainas bien interesantes. Y adicionalmente a eso, pues básicamente ya completo 3 años como docente en la maestría de arquitecturas de TI y en la maestría de TI para los negocios en la Universidad de los Andes. Soy docente en arquitecturas de información precisamente. Digamos que eso también me ha permitido, pues por un lado, compartir conocimiento, que pues era mi propósito original, pero también construir conocimiento en la medida que se iban combinando mis experiencias, tanto en el mundo corporativo como en el mundo del emprendimiento y de fintech, con las experiencias que se identificaban y ese apetito que tiene hoy en día pues, la academia de conectar con el sector real y de entrar a resolver realmente sus problemas. Muy bien, una trayectoria muy interesante, Oscar. Sí. Usted pone sobre la mesa un concepto que los que hemos tenido la oportunidad de estar en FinTech, de cierta manera lo conocemos, que es el concepto FinTech Engine, ¿no? Uh-huh. Los que hemos estado en servicios financieros y en FinTech, pues escuchamos mucho sobre Bank as a Service, que es como las plataformas tecnológicas apoyan las estrategias digitales 360 de diferentes actores en la banca. Uh-huh. Cuéntenos un poquito ese concepto de FinTech Engine as a Service que ustedes están intentando posicionar. ¿Qué significa, qué involucra ese concepto y cómo se apoya desde el producto que ustedes tienen hoy en día? El concepto de FinTech Engine, pues como muchos conceptos que desarrollamos en este mundo del emprendimiento, fue fruto de haber pivoteado mucho varias hipótesis alrededor de cómo distribuir tecnología para servicios financieros, que de alguna manera eran lo que yo y pues la gente con la que me he relacionado y la que ha trabajado conmigo nos hemos especializado. El FinTech Engine en realidad es BizHeart, el producto del que estábamos hablando ahora, y básicamente nace por una condición, digamos que es una característica muy propia del mundo de los servicios financieros, digamos en las compañías tradicionales, y por otro lado en las compañías de tipo fintech, con las startups de tipo fintech, y es básicamente que hay algo que se le llama, y de hecho aplica para cualquier negocio. Cuando uno habla del core del negocio, pues es prácticamente el horno de hacer el pan para la panadería, y así pues todas las analogías que te puedas imaginar. En el caso de los servicios financieros, el que hace eso o el que se encarga de hacer eso es algo que se le llama el core bancario o el core financiero, y de alguna manera, pues digamos que no es otra cosa que una tecnología especializada como el ERP, como el CRM u otras, pero en servicios financieros sucede algo, y es que ese concepto es un tabú, ¿sí? No me preguntes por qué, pero si tú así preguntas en una entidad financiera tradicional o en un banco, pregunta por el core bancario y pregunta si, no sé, si tienen planes de cambiarlo, de reformarlo, de transformarlo, etcétera. Eso es tabú. O sea, eso es casi que un tema que no se puede tocar, porque detrás de eso hay grandes inversiones, inclusive con conocimiento de causa, porque pues, digamos ya a mis espaldas tengo haber participado en el desarrollo de 3 core bancarios, entonces conozco muy bien qué es lo que sucede alrededor de ese tipo de decisiones. Entonces, por un lado, para las grandes compañías, pues eso es un sistema legado y es muy difícil salir de él por las grandes inversiones que tienen en infraestructura y en software, y por otro lado, para las fintech, varias de las que he tenido oportunidad de conocer y pues hemos recorrido bastantes, no solo en Colombia, sino también en la región, el concepto del core del negocio es algo que debería estar muy atado, o es algo que usualmente se ata mucho a los canales de atención, pero no necesariamente todas cuentan en su arranque con tecnologías que pues, sean escalables y que sean consolidadas como tecnologías para administrar el core de un negocio financiero. Y lo mismo, entra el cuento del tabú, entonces no, pero no vamos a adquirir un core bancario, mire lo que le pasa a los bancos, mire lo lentos que son y lo grandes que son por eso y lo costosos que son. Entonces, pues digamos que han florecido algunas alternativas para el mundo de las fintech,
de adoptar ese tipo de tecnologías y pues de alguna forma han entrado a resolver algunos de sus problemas, pero no todos. Entonces digamos que eso es lo que ha estado ahí como el meollo de los problemas, pero hay un gran problema detrás de eso. Al final de cuentas, los servicios financieros en sí mismos son un negocio digital, porque pues inclusive el core de su negocio está representado en bits y bytes. Una cuenta de ahorros, un crédito, es un registro en una base de datos y nada más que eso. De tal manera que pues es muy importante esto si funciona bien. Cuando no funciona tan bien, pues los problemas que lleva detrás es que pues, se enfrentan precisamente con golpes durísimos al P&G, ya sean costos operacionales por incorporar grandes equipos para manejar las conciliaciones, las compensaciones, los ajustes contables, todo lo que hay que hacer como efecto colateral de no tener adecuadamente organizada la información y estructurada, pues, digamos, bajo unos buenos preceptos de core de su negocio. Y eso le duele tanto a las fintech como a las entidades financieras. Entonces, teniendo todos esos ingredientes y al no haber tecnologías que de forma integral resolvieran eso, pues nace el concepto del FinTech Engine, pero precisamente por eso, porque de alguna forma dijimos, vamos a superar un poco el discurso del core del negocio y el core bancario, el core financiero, no, y en realidad nos concentramos en desarrollar unas piezas un poco más granulares que permitieran jugar un poco mejor, con más libertad y con la posibilidad de resolver problemas reales, tanto en entidades financieras como en entidades de tipo fintech. Ahí nace el FinTech Engine como concepto y no es otra cosa que una caja de fichas de Lego y de hecho así lo socializamos, así lo comercializamos y así lo exponemos en diferentes entornos, porque básicamente de lo que nos dimos cuenta es que pues podíamos llevar a su mínima expresión las capacidades de negocio y convertirlas en eso, en una ficha de Lego, y así lo comercializamos. Siendo una caja de fichas de Lego, pues básicamente, ¿qué características tú encuentras en una ficha de Lego? Pues tú encuentras que en una ficha de Lego es robusta, es compacta, digamos que tiene su identidad definida, es acoplable a otras fichas de Lego, pero también es acoplable a otras figuras y a otras estructuras que tú decidas integrar ahí. Y cada una de esas fichas de Lego representa ya en los términos de los que estamos hablando, corresponde a una capacidad de negocio. Cuando hablo de una capacidad de negocio es la capacidad de administrar un bolsillo, la capacidad de procesar un pago, la capacidad de originar un crédito, la capacidad de automatizar la contabilidad de pues, mis servicios financieros. Y básicamente, pues podemos estar hablando de algo más de 30 de esas fichas del Lego, que si tú las juntas todas y armas una sola pieza y las juntas todas, pues casi que puedes correr cualquier negocio financiero digital, lo cual es muy bueno. Pero lo más interesante es que tú puedes armar tu propia figura con las fichas que necesites e incrustarlas dentro de tu ecosistema tecnológico. Entonces, de alguna forma, logramos superar un poco el tabú del que estoy hablando y generar una oferta mucho más flexible, mucho más maleable y mucho más dinámica, tanto para entidades financieras que están desarrollando procesos de transformación digital, como para compañías de tipo fintech que tienen otro tipo de retos que están mucho más relacionados con crecimiento, ya sea en nuevos servicios, nuevos productos y servicios, o en crecimiento ya en participación de torta de mercado. Entonces, ese concepto de FinTech Engine fue el que desarrollamos así, con esa caja de fichas de Lego que están ahí. Y cuando hablamos de motor, es decir, el término FinTech recoge, pues, digamos, los dominios de negocio que podemos ahí soportar, pero cuando lo acompañamos de motor, que es Engine, es básicamente la capacidad de montar eso muy rápido. Y de hecho, hago mucho énfasis en ese asunto, porque uno de los principales dolores a la hora de transformar digitalmente una compañía financiera tradicional o una fintech es el tiempo. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Digamos, ese concepto de caja de Lego y un poco como en español o para dummies, pues al final Sí. FinTech Engine as a Service es un poco como si usted tiene una idea, digamos, de fintech o una idea de servicios financieros o incluso si es una empresa ya establecida en el sector, hay una solución que pone toda la tecnología para cualquiera de las capacidades de negocio. Entonces, hablemos un poquito de esas capacidades y es cómo un core de este estilo o cómo la tecnología que ustedes han logrado desarrollar apoya esos proyectos fintech o apoya, por ejemplo, a la banca tradicional. Entonces, digamos que primero que todo, nace
digamos, con el propósito de incorporarse como una oferta de valor agregado para el ecosistema fintech, porque pues, de alguna forma fue como el primer propósito de poder incrustar este tipo de soluciones. Además que igual reconocemos bastantes muy buenas, inclusive de clase mundial, que hacen parte pues, de este ecosistema. Sin embargo, hay una característica muy importante de la que nadie nunca habla cuando monta o servicios financieros o tecnología para servicios financieros en Colombia y en la región, y es la famosa tropicalización. Y nadie nunca habla es porque pues, claramente es algo con lo que siempre se tienen que enfrentar, pero también podría decirse que es un tabú, pero lo que pasa es que es un tabú que inclusive puede restringir entradas de jugadores extranjeros, inclusive de jugadores tecnológicos de afuera. Y ese tema de la tropicalización tiene mucho que ver precisamente con las reglas, los estándares, los protocolos y los mismos marcos regulatorios que hay alrededor de los servicios financieros en Colombia y en la región. Entonces, cualquier jugador de afuera, muy bueno, y lo que ustedes quieran, pues tiene que aguantarse un buen tiempo, inclusive en algunos casos años, para lograr completar la tropicalización para que su herramienta quede adaptada a la forma de funcionar en Colombia. Ahora, para entidades financieras tradicionales, pues, nuestra entrada usualmente la hacemos desde los laboratorios digitales. No lo estamos haciendo de la forma tradicional, comercial, etcétera, sino más sobre los laboratorios digitales, porque ahí está un poco más abierto el oído a este tipo de conceptos. Y ahí de alguna manera también están trabajando en una dinámica de resolver problemas específicos de negocio sin ser invasivos y sin tratar de cambiar el mundo de un solo golpe. Ahí no tienen el complejo de Adán, tampoco están haciendo proyectos Big Bang. Este es el caldo de cultivo para que nosotros podamos entrar y también con las fichas del Lego y las figuras correspondientes generar una oferta de valor para acelerar iniciativas de transformación digital, ya sea una optimización, ya sea una transformación o ya una disrupción, pues con base en eso poder desarrollar ese tipo de iniciativas y lo mismo, cumplir con el time to market porque en buena medida la tropicalización y otros elementos pues entran a influir sobre esto y de alguna manera pues por ese lado es que estamos entrando y de hecho hoy estamos trabajando con algunos laboratorios y la tercera es una bien interesante y es que no solamente las fintech o las entidades financieras tradicionales prestan servicios financieros. Hay otro gran mundo que presta servicios financieros de forma no tradicional o de alguna manera no están 100% con el mismo marco regulatorio que estas otras compañías. Y ahí puedo estar hablando de cajas de compensación, compañías de comercio, retailers, o sea, imagínate todo lo que esté alrededor de la prestación de los servicios, inclusive del consumo masivo, etcétera. Y muchas veces dentro de ese mundo comercial se desprenden necesidades asociadas también con servicios financieros, ofrecer crédito, procesar pagos, etcétera. Hay, digamos que muchos dominios de negocio y lo mismo, y sobre todo para ellas también, porque de alguna manera no tienen que adquirir procesos y hacer grandes inversiones para poner a funcionar eso por su marco regulatorio. Nosotros entramos con una tecnología que de arranque ya cumple con los marcos regulatorios, pero que les brinda la escalabilidad y la flexibilidad para que ellos puedan desarrollar ese tipo de iniciativas y al final de cuentas se convierten en iniciativas fintech, pero nacidas desde otros nichos de negocio, comercio electrónico, retailers, del mismo mundo del wellness, que es el de las cajas de compensación. Entonces, digamos que ahí también el fintech as a service entra a agregar bastante valor. Bueno, pues muy bueno. Realmente todas las capacidades de un negocio de servicios financieros tecnológico puesta pues al servicio de los diferentes actores del ecosistema. Una pregunta, digamos, como casi obligada y es, muchos actores del ecosistema, sobre todo los más tradicionales, son muy cerrados a tocar sus core, como usted mismo nos lo manifestaba al inicio de la charla. Y es, ¿qué decirle un poco como a los actores del ecosistema? ¿Sí? ¿Qué decirles de cómo abrirse a estos nuevos esquemas de fintech o de bank as a service, que al final pues son conceptos muy similares? Entonces, un poco como, ¿qué decirles? Pues, Oscar, es una pregunta bien interesante. Desde arranque hay un enorme reconocimiento al ecosistema fintech que hoy en día se ha estado consolidando y se ha desarrollado. De hecho, pues de alguna manera arranco
reconociendo con toda la humildad que soy un seguidor de dicho ecosistema y pues ahí hay mucho por aprender. Hay una enorme trayectoria dentro de lo que hacemos, pero hay muchos aprendizajes aún hacia adelante. Y en realidad el mensaje va hacia lo que podría considerarse la siguiente versión del fintech, ya desde una perspectiva disruptiva, y es que hay muchos insights que se están desarrollando, se están dando en múltiples entornos de negocio, no necesariamente servicios financieros, como te lo digo, en el e-commerce, en el mundo inclusive del manejo de los subsidios, en el transporte, etcétera. Y de ahí, de alguna manera, considero debería empezarse a abordar la posibilidad de desarrollar servicios financieros, porque en realidad es meterse un poco en los momentos vitales de estos individuos, sin que necesariamente tengan que sentir o los obliguemos a pensar que tienen que estar suscritos y afiliados a una entidad financiera. De tal manera que la gran invitación es eso, a entender un poco más, digamos, más allá de las necesidades relacionadas con los servicios financieros en sí, son las necesidades relacionadas con los momentos vitales de estos individuos, de poderse transportar, de poder adquirir un servicio, de poder financiar sus proyectos personales o empresariales, etcétera. Y ahí es donde tienen que estar presentes los servicios financieros. Y en la medida que tengas la posibilidad de ir evolucionando y habilitando capacidades con un pivoteo muy acelerado, con este tipo de herramientas, por ejemplo, de conceptos, creo que ahí está la clave y aplica pues obviamente en buena medida para fintechs que están empezando a darse hoy y sobre todo para quienes tengan en su cabeza alguna idea de servicios financieros que claramente podríamos nosotros entrar a apalancar. Para entidades financieras grandes, pues básicamente yo creo que ahí la gran recomendación es que le pongan cuidado al sentido de urgencia. Creo que siempre el tiempo va a ser ahí un actor importante y definitivamente en la medida que puedan incorporar capacidades de afuera, capacidades externas que les ayuden a incorporar esa velocidad para responder a sus problemas planteados desde las estrategias de transformación digital, creo que ahí está la clave. Y pues aliados pueden ser tecnológicos o inclusive entidades que ya estén consolidadas como fintech que brindan servicios financieros, creo que pues definitivamente ahí va a estar la clave. Y pues en general para los emprendedores, digamos que lo de siempre, y creo que tú también lo mencionas bastante, la clave está en empezar muy rápido, que tengas las herramientas y las capacidades para empezar muy rápido y que muy rápido te puedas equivocar. Creo que no hay duda de eso, y en la medida que podamos pivotear rápidamente, ir comprobando nuestros conceptos e hipótesis y que eso nos ayude a ir consolidando nuestros propios productos y servicios, pues de alguna manera eso como mindset va a ser la clave para continuar creciendo en el ecosistema emprendedor, que pues claramente en Colombia tiene un enorme potencial, como ya lo sabemos. Súper, gran mensaje sobre todo para un sector que necesita empezar a experimentar de verdad, ¿no? Y Sí, a de ver acuerdo, en de la acuerdo. evolución constante, digamos, una gran palanca de crecimiento y de fortalecimiento de sus procesos. Sí, Bueno, de pues acuerdo. Oscar, se nos está acabando el tiempo, pero para ir cerrando, un libro que nos recomienda a todos en Estrategia Talks. Listo. Pues chévere la pregunta, Oscar. Mira que casualmente ahorita estaba terminando de leer un libro, es este, lo tengo en la mano, que es el de Yuval Noah, que se llama De animales a dioses. Y la verdad me parece que es un libro recomendadísimo para esta época, porque, digamos, para entender un poco todo lo que nos ha arrastrado en los temas de la industrialización de la tecnología, la transformación digital y toda esta disrupción que llaman inclusive también como industrias, revolución industrial 4.0 y otras cosas, pero de alguna forma es una enseñanza sobre pues, cómo ha evolucionado el ser humano en los últimos 70.000 años, desde la revolución cognitiva, la agrícola, cómo muchas cosas que hoy creemos son materiales o existentes en realidad son inventos nuestros, pero en realidad ha sido un acuerdo colectivo mental de aceptarlos como realidad, por ejemplo, las instituciones, las empresas, todo esto. Y también ayuda a entender un poco bastantes cosas alrededor de la misma crisis que estamos viviendo hoy en día.
Creo que es una buena referencia. De hecho, este tipo ha sacado unos muy buenos libros que pueden ser muy buena referencia para los temas de transformación digital y para entender algo de esa naturaleza que pues, hace parte de nuestro propio ser, que al final redundará en cómo están hoy en día nuestras necesidades, nuestras expectativas de experiencia y cómo eso pues claramente mueve los diferentes emprendimientos y los diferentes servicios que alrededor entran a resolver este tipo de necesidades. Esto es un proceso evolutivo que definitivamente no se ha detenido. La conclusión ahí final de ese libro me encantó que pues, nos hicimos dioses con nuestras propias herramientas, apunta al dominio de la física, pero al mismo tiempo seguimos siendo muy irresponsables y al mismo tiempo le seguimos haciendo mucho daño a nuestros vecinos, animales y otros que comparten este planeta con nosotros. Entonces creo que es una muy buena reflexión que sirve entregando insumos para los emprendedores. A mí me entregó bastantes y de hecho me ayudó a tomar algunas decisiones hace poco, pero al mismo tiempo para entender un poco la crisis que estamos viviendo hoy en día y pues cómo como humanidad este tipo de cosas estamos en capacidad de enfrentarlas sin detrimento de las otras especies y del planeta. Parece una cosa chévere. Bueno, pues muchas gracias, muy buena recomendación y muchas gracias Super. por haber aceptado nuestra invitación. Creo que fue un gran espacio para entender un poco los retos del ecosistema y cómo Sí. un poco con soluciones tecnológicas se puede ir mucho más rápido y mucho más sólido, digamos, en la experimentación de algunas ideas en servicios financieros. Así que muchas gracias, Oscar. Súper. A ti, Oscar, muchas gracias por el espacio. Y pues no, aquí siempre a la mano para el que lo necesite, siempre puertas abiertas para quien tenga una idea, un problema, ahí estamos. Bueno, súper. Y muchas gracias a todos por estar conectados con Estrategia Talks. Les recuerdo que nos encuentran tanto en YouTube como en cualquiera de las plataformas de podcast que tenemos disponibles, Spotify, Apple, Google y iVoox Podcast, como numeral Estrategia Talks. Así que nos estamos viendo.